A todos, ¿qué tal están? Espero que muy bien. Vamos a hacer ahora el parcial D del segundo parcial de la página del altillo. Este se tomó en 2017, ¿sí? Y el primer punto lo que pide es lo siguiente. Dice, sea el polinomio P de X, ¿sí? Lo que tenemos acá, menos 4 más 2x más x al cuadrado menos x al cubo. Acá lo pongo así porque parece que no salió mucho con la tinta. El polinomio de Taylor de orden 3 de f en x, ¿sí? Este está evaluado en x0 igual a 0, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es hallar el polinomio de Taylor de orden 2 en x0, ¿sí? Centrado en x0, de g de x, que es 3 más seno de f de x más 2 f de x, ¿sí? O sea, acá ojo con esto porque voy a volver a copiar la fórmula de g porque parece que no sale muy bien. Esto es 3 más seno, abro paréntesis, f de x más 2f de x y ahora cierro paréntesis. Así que ojo con esto para que lo vayan viendo ustedes. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es tratar de ver qué es lo que queremos buscar, ¿sí? Fíjense, lo que nos pide el problema es encontrar cuál es el polinomio de Taylor de g, o sea, es el polinomio de grado 2, ¿sí? En x, centrado en qué punto, en x0 igual a 0. ¿De qué función? De g. Entonces va a tener tres términos esto, ¿sí? Va a ser la imagen de g en 0 sobre 0 factorial más la primera derivada de g en 0 por x a la 1 sobre 1 factorial más la segunda derivada de g en 0 por x al cuadrado sobre 2 factorial. O sea, esto es el combo, digamos, de lo que tenemos que resolver. Entonces, ¿qué elementos nos están faltando? ¿Qué elementos tenemos que buscar acá? Bueno, uno de los elementos va a ser g de x, el primero, luego g' de x en 0 y luego g' en 0, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo los vamos resolviendo. Como g es una función compuesta con f, ¿sí? Conviene, porque obviamente nosotros, fíjense que cuando vayamos evaluando, conviene encontrar cuáles son esos datos de f que tenemos. Fíjense que aparte de f no la conocemos, solamente conocemos el polinomio de f en grado 3. Entonces vamos en grado, sí, en grado 3. Entonces vamos a verlo, fíjense. ¿Qué datos tenemos? Polinomio de grado 3 de x centrado en x0 igual a 0, ¿de qué función? De f, ¿sí? Bueno, de f va a ser menos 4 más 2x más x al cuadrado menos x al cubo. Pero por fórmula esto es f en 0 sobre 0 factorial más f' en 0 sobre 1 factorial por x más f' en 0 sobre 2 factorial por x al cuadrado más f' en 0 sobre 3 factorial por x al cubo. Entonces acá, haciendo la correlación entre las dos, entre cada uno de los elementos, ¿qué es lo que tenemos? Fíjense. Bueno, por un lado, fíjense acá. F en 0, ¿sí? F en 0 va a ser directamente menos 4. Luego, F' en 0, ¿sí? Va a ser 2. ¿Sí? Pues 1 factorial es 1. F' en 0, ¿sí? Sobre 2 factorial es 1, que es este 1 que tenemos acá. O sea que F' en 0 nos va a quedar 2. Y finalmente, f' en 0 sobre 3 factorial nos va a quedar como menos 1. 3 factorial es 6 porque es 3 por 2 por 1, ¿sí? Y esto lo que nos va a quedar es que f' en 0 nos va a quedar como menos 6. Entonces, estos datos tengámoslo a mano porque ahora los vamos a necesitar cuando tratemos de encontrar, recurriendo a la fórmula hacia todo, las derivadas de g. ¿Ok? Bien, sigamos adelante entonces. Vamos a hacer ahora, fíjense, nosotros tenemos g de x es, en este caso, ¿no? Vamos a tener 3 más seno de f en x. Ah, acá una cosa que parece que no salió en la impresión es que esto es f'. Y tenía más sentido, digamos, porque si no hubiera podido juntar los dos y no fue el caso. ¿Sí? Más 2f' de x. Entonces, fíjense, cuando evalúo en 0, para encontrar eje en 0, esto me va a quedar como 3 más, ¿sí? Seno de qué? De f en 0
más 2 f' en 0. Entonces, esto va a ser 3 más seno f en 0 que vale menos 4, más 2 por f' que es 2 por 2 que es 4. Esto da seno de 0 que es 0, con lo cual esto va a dar 3. ¿Sí? Entonces ya tenemos que G0 vale 3. Luego, para encontrar el resto tenemos que empezar a derivar. ¿Sí? G' de x hay que hacer la derivada respecto de x de todo esto. De 3 más seno de f en x más 2f' en x. ¿Ok? Entonces vamos a derivar. Acá tenemos que usar obviamente regla de la cadena, ¿sí? Porque tenemos la composición de las f con seno y demás hierbas. Entonces vamos a tener la primera derivada, la derivada en 3 que va a ser 0, más la derivada de todo esto, o sea, va a ser regla de la cadena, coseno de, derivada de seno es coseno de todo lo que está dentro sin derivar, f en x más 2f' en x, cierro, cierro, por la derivada de lo que está dentro que va a ser f' en x más 2f' en x, cierro, cierro. ¿Ok? Entonces, cuando hagamos g' de 0, ¿sí? Esto nos va a quedar como coseno de f en 0 más 2f' en 0, ¿sí? Por f' en 0 más 2f' en 0. Y bueno, reemplazando todo, ¿sí? Si ustedes lo hacen, les va a quedar g' en 0 que va a ser 6. ¿Ok? La primera de todas. Y después finalmente para encontrar g', ¿sí? De x, lo que hay que hacer es derivar todo esto. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es derivo respecto de x todo eso que ustedes ven acá, que nos va a quedar como coseno de f más 2f' por f' más 2f', ¿sí? Entonces acá tenemos que usar regla de multiplicación, o sea, pues vamos a hacer primero derivado por segundo sin derivar. Entonces en este caso, fíjense, resolviéndolo y aplicando esas técnicas, lo que vamos a llegar es a que derivada de coseno es menos seno de lo que está adentro sin tocarlo. La derivada de lo que está adentro, que es esta derivada que está acá, que es directamente esto, así que lo vamos a poner como f' más 2f' al cuadrado. Este cuadrado sale de multiplicar esta derivada, que es la misma que esta, con esto que es sin derivar, que es al cuadrado, ¿sí? Más, y esto va a quedar como cosenos, esto sin tocar, 2 más f', ¿sí? Por la derivada de todo esto, que va a quedar como f' más 2f derivada tercera, ¿ok? Y si hacen la sustitución de hacer g' en 0, bueno, tienen que reemplazar por todas las que nosotros vimos recién, que ya les digo, es algo que lleva a hacer muchas cuentas, pero que es fácil porque la parte, digamos, conceptual es la que vimos recién. Y lo que les debería quedar es que g' en 0 va a quedar como menos 10. Entonces, juntando ahora estos tres con la fórmula original que teníamos, el polinomio en grado 2 de x centrado en x0 igual a 0 de g, ¿sí? En este caso, finalmente queda como ustedes ven acá, el polinomio 3 más 6x menos 5x al cuadrado, ¿sí? Ese es el resultado final de este ejercicio. Vamos a hacer ahora el 2, el punto 2. En este caso, fíjense lo que nos piden. Dice, halle la función continua, ¿sí? F de x que va desde 0 a más infinito, ¿sí? Que satisface donde la integral entre 0 y x de esta función va a ser 6x al cuadrado y f en 0 va a ser 12, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer acá? Bueno, la idea sería tratar de plantear la ecuación. Fíjense que esto tiene un aire, digamos, a teorema fundamental del cálculo, pero bueno, vamos a tratar de pensarlo parte por parte. Primero es la integral entre 0 y x de función derivada en t sobre e a la t diferencial de t, ¿sí? Esto es igual a 6x al cuadrado. Entonces, nosotros acá lo primero que tenemos que hacer es de si derivamos, ¿sí? La ventaja que tenemos en ambos lados es que podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? por lo que nosotros vimos recién. Vamos a ponerlo acá en breve. Cuando yo hago la derivada respecto de x de la integral entre una función a a la x y b a la x de f, ¿sí? Esto va a ser f en b a la x por su derivada, ¿sí? Menos f en a la x por su derivada. Entonces, en este caso, vamos a hacer lo mismo, ¿sí?
derivo a ambos lados respecto de x, o sea, todo este lado, y luego la derivada acá. Entonces, fíjense, aplicando el teorema fundamental del cálculo va a quedar. Esto podemos llamarlo como g de t, digamos, si quieren. Esta es la función grande, ¿no? F' en x sobre e a la x por la derivada de x, que es 1, menos f' en 0 sobre e a la 0 por la derivada de 0, que es 0, o sea que este término se va, y esto es igual a, bajo el 2 multiplicando, 12x, ¿sí? Entonces queda 12x acá. Entonces va a quedar como f' de x sobre e a la x, esto va a quedar como 12x, ¿sí? Y multiplicando e a la x en ambos lados me queda f' de x, va a quedar como 12x por e a la x, ¿sí? Entonces ahora con lo que nos encontramos es con una ecuación que, digamos, podemos tratar de, o la podemos trabajar como una ecuación diferencial con variables separables, ¿sí? F' es diferencial de f respecto de x. Esto va a ser 12x por e a la x, con lo cual podemos integrar ambos lados. Esto nos va a quedar como, fíjense, diferencial de f, esto es igual a 12x por e a la x diferencial de x. Por lo tanto, integrando en ambos lados, acá la integral va a ser de f de x, ¿sí? Y esto vamos a tener 12 por la integral de e a la x por e por x, ¿no? Diferencial de x. Acá esto lo podemos tomar como integración por partes, ¿sí? En este caso vamos a tomar como u, ¿sí?, a la función. En este caso vamos a tomar u, que va a ser la función x, con lo cual diferencial de u va a quedar como diferencial de x. Y luego diferencial de b, que es e a la x diferencial de x, su b va a quedar como e a la x. Esto ya les digo, es un tema práctico, ¿no? Entonces f de x va a quedar como 12 multiplicado por e a la u, o sea, la integral de u diferencial de b va a ser u por b menos b diferencial de u, ¿sí? Entonces, u por b es x por x, e a la x, ¿sí?, menos la integral de b diferencial de u es la integral de e a la x diferencial de x. Entonces esto nos va a quedar como 12 por x por e a la x menos e a la x, más la constante, ¿sí? Entonces, ahora que encontramos la primitiva de la familia de funciones, cuando evaluamos en lo que dice acá, f en 0 vale 12, va a ser 12 por 0 por e a la 0, que es 1, menos e a la 0, que es 1, más la constante, esto vale 12. Entonces, 0 menos 1 es menos 12, más la constante, que vale 12, ¿sí?, en este caso. Por lo tanto, la constante, sumamos acá 12 más 12, 24. Con lo cual, la función original va a quedar como 12 por x e a la x menos e a la x más 24, ¿sí? Y ahí con esto va quedando. También otra forma de sacar e a la x como factor común, que también sirve en estos casos, ¿sí? Y ese es el fin del ejercicio en este punto, ¿sí? Vamos a hacer lo que sigue, que es el 3. En este caso, lo que nos piden es hallar la región encerrada, ¿sí?, el área de la región encerrada entre estas dos funciones. F en x, que va a ser x sobre 10, ¿sí?, y luego g de x, que va a ser x sobre x al cuadrado más 36 raíz cuadrada. Entonces, estas son las dos funciones con las cuales nosotros tenemos que calcular el área. Entonces, primero sí serviría hacer un gráfico más o menos como para tratar de tener una idea. Pero bueno, por las dudas, en el caso de no se pueda hacer, tratemos de, pues básicamente pueden ser que sean difíciles de dibujar. Entonces hay varias técnicas, digamos. Acá no hay una sola forma de poder encarar el problema. Entonces, en este caso, ¿sí?, en esta región, una de las formas sería tratar de ver dónde se cortan estos puntos, más o menos. Entonces, busquemos f intersección con g. De donde decimos f intersección con g quiere decir que yo igualo lo que valen ambas funciones, x sobre raíz de x al cuadrado más 36. Entonces, en este caso, sí, para despejar x, bueno, una de las cosas que se pueden hacer es, acá voy a multiplicar ambos lados por 10, ¿sí?, para sacarlo.
este 10 en el denominador, 10 con 10 se va. Esto me va a quedar como x es igual a 10x sobre raíz de x al cuadrado más 36, ¿sí? Y luego multiplico ambos lados por raíz de x al cuadrado más 36 para que se vaya de ahí, ¿sí? Y esto nos va a quedar como raíz de x al cuadrado más 36 por x. Esto es igual a 10x. Estas 10x también las podemos sacar porque no nos aportan en nada, dividimos en ambos lados. Y esto nos va a quedar como x al cuadrado más 36 raíz cuadrada, esto es igual a 10. Entonces en estos casos elevamos al cuadrado a ambos lados, ¿sí? Y esto nos va a quedar como x al cuadrado más 36, esto es igual a 100, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es resto 36 de ambos lados. Esto me va a quedar como x al cuadrado es igual a 64, ¿sí? Y ahora aplicamos raíz cuadrada, con lo cual acá despejamos que x nos va a dar más menos 8. ¿Ok? Bien. Una cosa que nos quizás a lo mejor podemos haber olvidado, ¿sí? Es que en esta igualación una de las formas era que también x puede valer 0, ¿sí? Para resolver esto, digamos, que no sea la única respuesta, una de las formas de poder sacarlo es buscando denominador común y haciendo toda la cuenta, digamos, que vemos siempre. Pero fíjense que al igualar acá, ¿sí? En los denominadores x0 también es una respuesta de esta igualación. Entonces, básicamente nosotros vamos a tener que en la recta en menos 8, en 0 y en 8 nosotros vamos a tener distintos tipos de imágenes. Acá las imágenes van a ser iguales de f y de g. O sea, vamos a tener 3 puntos donde sabemos que se conectan. El tema es saber cuál es mayor que cuál y en qué intervalos, ¿sí? Entonces, para hacerlo más fácil y sin meternos en tantos intervalos, vamos a probar dos números al azar. Por ejemplo, voy a probar menos 1, en este caso, ¿sí? Y después voy a probar 1, ya les digo, para ver cuál es mayor que cuál en cada caso. F de 1, ¿sí? Va a ser un décimo. Y G de 1 va a ser un 37avo. Con lo cual vemos que f de 1 es mayor que g de 1 en estos casos. Con lo cual, en todo este intervalo, f, ¿sí?, va a ser más grande que g. No sé la concavidad cómo es la función, pero no se preocupen, ¿sí? Eso lo vamos viendo después. No es tampoco tan importante. O sea, lo importante es para este caso, ¿no? Para este caso es importante plantear bien la integral. F de menos 1, ¿sí?, va a quedar como menos un décimo, y g en menos 1 va a quedar como menos un 37avos. Entonces, 1 sobre raíz, disculpen, ¿eh? Entonces, ¿cómo? A ver, aguarden un segundo, ¿eh? Acá, disculpen, esto es menor. Entonces, acá sería f. La acabo de calcular recién con la calculadora y me di cuenta que había puesto mal un número, disculpen, ¿eh? Acá con el raíz de 37 es al revés, ¿sí? F va a ser más grande que g. Entonces, acá g es mayor que f y acá f es mayor que g. Entonces, las áreas vamos a tener dos. El área total va a ser el área 1 más el área 2. Área 1 va a ser desde menos 8 a 0, ¿sí? El techo que es f, ¿sí?, f menos g, diferencial de x. Y luego el otro que va a ser desde 0 hasta 8, de vuelta, techo que es g, menos piso que es f, diferencial de x. ¿Ok? Entonces, área total va a ser de menos 8 a 0, f, que va a ser x sobre 10 menos x sobre raíz de x al cuadrado más 36, diferencial de x, todo esto, ¿sí?, más la integral de 0 a 8 de x sobre x al cuadrado más 36 raíz menos x sobre 10 diferencial de x. ¿Ok? Eso sería un poco la idea. Entonces acá la idea es
para hacerlo más sencillo, una de las formas de hacer esta integral sería calcular las primitivas indefinidas y después hacer barrow. Es otra de las opciones que se puede hacer. Entonces, la integral de x sobre 10 diferencial de x, ¿sí?, es lo mismo que decir un décimo por la integral de x diferencial de x. Y esto directamente sale, ¿sí?, x a la 1 queda un medio por x al cuadrado. O sea que va a quedar como un veinteavo de x al cuadrado más la constante, ¿sí? Cuando hacemos la integral de x sobre x al cuadrado más 36, acá podemos aplicar una sustitución simple, ¿sí?, que va a ser x al cuadrado más 36, diferencial de u va a ser 2x diferencial de x, con lo cual en este caso, sigo acá, esto nos va a quedar como un medio de la integral de 1 sobre raíz de u diferencial de u, lo cual nos va a quedar como 2 sobre 2 por la raíz de x al cuadrado más 36 más la constante. Entonces, evaluando estas primitivas, ¿sí?, ahora vamos a reemplazar y lo que hacemos es evaluar las primitivas donde corresponden, ¿sí? Entonces, volviendo al área total, nos va a quedar, ¿sí?, un veinteavo de x al cuadrado evaluado entre 0 y menos 8, ¿sí? 0 y menos 8 menos la integral entre raíz de x al cuadrado más 36 evaluado entre 0 y menos 8. Ahora tenemos más g, que va a ser la raíz de x al cuadrado más 36 evaluada entre 0 y menos 8 menos un veinteavo de x al cuadrado evaluado entre 0 y menos 8, ¿sí? Bueno, si ustedes hacen el resultado de esta cuenta, a lo que van a llegar es a que este resultado va a ser 8 menos 32 quintos, ¿sí?, que es lo que debe dar, más o menos, si ustedes lo ponen en quintos, esto va a dar, ¿sí?, 5, 40, 40 menos 32, esto les debería quedar 8 quintos aproximadamente. ¿Ok? Entonces, para que lo vayan chequeando si lo quieren ir viendo en este sentido. Bien, nos queda un solo punto más, en este caso, ¿sí? Acá el último punto siempre es de series. Fíjense lo siguiente. Tenemos que probar que entre las series S, que va a ser la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, de n a la n, sobre n factorial por 5 a la n más 2, y luego esta otra que es t, donde tenemos la sumatoria desde 1 hasta infinito, desde n factorial de 5 a la n más 2 sobre n a la n, una converge y otra diverge. Bueno, acá lo que nos suena es a tratar de aplicar, o sea, alguno de los criterios que nosotros conocemos para ver si de esa manera se puede tratar de estudiar la convergencia o divergencia de la serie, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí?, fíjense que no es casualidad que una es la recíproca de la otra, es decir, una es una sobre la otra. Ahora el tema es cuál es el criterio Cauchy, D'Alembert, de todos los que tenemos, que nos sirven para estudiar este caso. Y acá la idea es que para este caso lo que más sirve, ¿sí?, porque por tener el factorial siempre es o da el indicio de usar criterio de D'Alembert, ¿sí? D'Alembert acá lo que hacemos es calcular, digamos, con el término de la serie y el término subsiguiente. Entonces, en ese caso, eso nos permite sacar el factorial que tenemos ahí. Entonces, en este caso, ¿sí?, vamos a empezar con la serie S, ¿sí? En este sentido, vamos a tener, o sea, el límite de n tendiendo a más infinito, ¿sí?, de el término subsiguiente dividido el término este, que es el anterior, ¿sí? Entonces, va a ser, en vez de n ponemos n más 1 a la n más 1 sobre n más 1 factorial por 5 a la n más 3, porque es n más 1 más 2, n más 3. Y esto sería dividido pero para hacerlo más fácil voy a poner por el recíproco, ¿sí? O sea, por y lo doy vuelta. Entonces va a quedar n factorial por 5 a la n más 2 sobre n a la n. Entonces, ¿esto cómo va a quedar? Vamos a juntar todo, límite de n tendiendo a más infinito, ¿sí?, de n más 1 a la n, ¿sí?, más 1. Entonces, acá podemos pensarlo a n más 1, podemos pensarlo también por n más 1 acá, desglosar este n más 1 que está multiplicando. Luego tenemos factorial de n factorial, por 5 a la n más 2
sobre n más 1 factorial, que lo podemos pensar como n más 1 por n factorial, porque es el término que le sigue, ¿sí? 5n más 3 lo podemos pensar como 5 a la n más 2 por 5, ¿sí? Para tratar de acumularlo y que salga, digamos, de alguna manera de ahí. Luego tenemos n a la n, ¿sí? Entonces fíjense con qué podemos ir sacando de acá. N más 1, n más 1, n factorial lo podemos ir sacando. Luego tenemos 5n más 2 acá. Y finalmente con lo que nos vamos a encontrar en este caso es con lo siguiente, ¿sí? Límite de n tendiendo a más infinito de n más 1, este es un quinto que puedo sacarlo multiplicando afuera, ¿sí? Un quinto por esto sobre n, todo esto a la n, ¿sí? Entonces, fíjense, un quinto del límite de n tendiendo a más infinito, n sobre n va a ser 1, más 1 sobre n a la n. Y fíjense que esto tiene, digamos, la pinta de, cuando estamos calculando hacia infinito, de ser el número epsilon. Entonces, esto ya les digo, de teoría, sale que todo esto es el número epsilon. Entonces, acá, ¿cómo nos va a quedar esto? Va a quedar como un quinto por e, que va a quedar como e a la 5, e sobre 5. Entonces, e sobre 5 es menor que 1. Entonces, por D'Alembert, ¿sí?, esta sucesión converge. Así como viene, esta sucesión converge. ¿Ok? Entonces, S converge. Ahora la idea es, si S converge, ahora la idea es aplicar lo mismo para el criterio de la sucesión T, ¿sí?, que está ahí. Intuitivamente, todavía no lo podemos probar, pero intuitivamente, como una es la recíproca de la otra, si esta converge, la otra va a diverger. Y justamente el límite va a ser 1 sobre esto, o sea que va a quedar 5 sobre e. Pero, a pesar de eso, digamos, a pesar de que tenemos que hacer la cuenta. Entonces, vamos a volver a aplicar D'Alembert, ¿sí? Entonces, límite de n tendiendo a más infinito de el término subsiguiente, o sea, va a ser n más 1 factorial por 5 a la n más 3 sobre n más 1 a la n más 1 por, o sea, dividido pero por, lo hacemos a la recíproca, ¿no? N a la n sobre n factorial por 5 a la n más 2, que esto va a quedar como n más 1 factorial por 5 a la n más 3. O sea, vamos a hacerlo igual que hicimos recién, ¿no? Ya podemos aplicar, fíjense. N más 1 por n factorial, este 5 a la n más 3 lo podemos pensar como 5 a la n más 2 por 5, por n a la n sobre n más 1 por n más 1 a la n por n factorial por 5 a la n más 2. Entonces, ahora, fíjense, n más 1 y n más 1 lo podemos sacar, n factorial y n factorial lo podemos sacar, 5 a la n más 2 acá lo podemos sacar, y finalmente va a quedar eso que ustedes ven ahí, que va a ser 5 por límite de n tendiendo a más infinito de n sobre n más 1 a la n. Esto no es otra cosa que, ¿sí?, pensarlo de la siguiente manera. Este límite, si nosotros hacemos, digamos, sumamos 1 y restamos 1, nos va a quedar, ¿sí?, de la siguiente manera. 5 por límite de n tendiendo a más infinito de 1 más n sobre n más 1 menos 1 a la n. Esto nos va a quedar como 5 por límite de n tendiendo a más infinito de 1, esto sería menos 1 sobre n más 1, ¿sí?, a la n. Y en ese caso, ¿sí?, para cuando nos queda como e, como el número e, va a quedar, fíjense, 5 por límite de n tendiendo a más infinito de 1 más menos 1 sobre n más 1. Todo esto está elevado a la n, pero luego yo lo elevo a la n sobre n más 1 para sacarlo de este, o sea, digamos, sacarlo, digamos, de este tema, n más 1. Y esto va a quedar, esto es e, ¿sí?, o sea, sería 5 por e, acá tenemos el menos, a la límite de n teniendo a más infinito de menos n sobre n más 1. Esto tiende a ser 1, o sea que va a quedar como
5 por E a la menos 1, o sea que queda 5 sobre E. Y 5 sobre E es casi 2,70 por ahí. Es mayor que 1, con lo cual, en este caso, la serie T diverge. Me explico por qué te da la marca. Que si era mayor que 1, la serie divergía. ¿Ok? Así que bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo modelo de parcial. Por favor, suscríbanse a mi canal para ver mis videos. Y nos estamos viendo la próxima.